Estas son las noticias del día Último Minuto. Bien, y estas son las noticias de Venezuela hoy de último minuto, porque resulta que Nicolás Maduro al parecer está tan desesperado que habría metido a militares rusos en un enfrentamiento bélico en la región, algo que el mundo está observando. Militares rusos estarían apoyando a las FARC. Han circulado fotos y videos que comprueban que Nicolás Maduro está en el peor momento de su vida, porque ahora han estado viendo cómo la FARC ha sido desplazada en Apure. Este es el momento en donde los políticos como el presidente interino Juan Guaidó tienen que lanzar un plan interno para terminar con el régimen de Nicolás Maduro, y es probable que lo estén haciendo, y por supuesto todavía no se tiene conocimiento, y es muy probable que esto ya haya sido parte de un plan elaborado desde que el secretario de Estado del país estadounidense Antony Blinken se habría comunicado con Juan Guaidó desde la primera vez, en donde le hablaron a la administración de Mr. J en el Congreso, y es necesario para todo eso que esté sucediendo esto en Apure y que se esté trasladando a otras partes de la frontera. Los de Rusia por ahora están ocupados con Ucrania, China, y estarían muy lejos para ayudar militarmente, pero también pudieron estar enviando desde antes a algunos soldados rusos. De hecho, recordemos que se había acusado a Rusia de que estaban entrenando a algunos soldados de la FARC. Por supuesto que si eso fuese cierto, o por lo menos fracasaron en esa situación porque no han podido entrenarlos como deben. Maduro simplemente está acorralado con estos grupos en Apure, y un pueblo que está a punto de ser dirigido en el mejor momento para hacer que Nicolás Maduro caiga. Se dice que solamente se necesita el 3.5% de la participación de la población venezolana para que Nicolás Maduro caiga, salga del poder definitivamente. También a través de una gran protesta se le ha solicitado a la ONU y a la OEA que designen un comisionado especial que esté en el sitio, y en estos momentos han llegado ya varias figuras de la ONU del lado colombiano en la frontera de Venezuela, que están viendo todos los delitos que se están haciendo en contra de los derechos humanos, porque aquí no se trata solamente de sacar a Nicolás Maduro, sino sobre todo ver lo que está sucediendo con la cantidad de desplazados y de refugiados que se encuentran en la zona de Colombia, que han tenido que escapar de esta brutalidad que han estado haciendo los grupos de Nicolás Maduro. Hay un analista internacional que ha señalado que tienen cierta evidencia de que los grupos y algunos soldados rusos estarían en Apure. Hay indicio de esa presencia militar rusa. El experto analizó también el armamento y algunas cosas que llevaban algunos uniformados en particular, y parece que señala que hay bastante evidencia para saber de que no solamente son grupos con armamentos dotados por la FARC, sino que se tratan también realmente de soldados rusos con sus propios instrumentos, y que serían por ahora algunas unidades especiales, y hasta ahora no se tiene más información al respecto. Pero de ser cierto todo esto, tampoco va a ser mucho problema para los disidentes o para el país estadounidense que vengan solamente y que sean unas tropas pequeñas de soldados rusos. ¿Por qué? Porque estos están tan verdaderamente preparados que el problema sería si Rusia comienza a enviar en masa a varios soldados, algo que por supuesto el país estadounidense estaría en esos momentos junto al Pentágono verificando con toda la inteligencia que tienen de algún movimiento militar de parte de Rusia, algún envío de aviones especiales con más militares rusos. Hasta ahora parece que no, pero aún así esto cuenta como una interferencia de parte de otro país de Rusia, algo que se ha prohibido según las leyes internacionales y que pondría muy mal a Putin, a la Rusia de Putin en la ONU, y si se llevan todas las pruebas de que soldados rusos están ayudando a Nicolás Maduro en Apure. Mis amigos, continuamos con más de todas las noticias. Noticias de Venezuela. Resulta que el país estadounidense habría autorizado algunas operaciones con el régimen de Nicolás. El Departamento del Tesoro del país estadounidense avaló transar con una entidad del país vecino, reversando una decisión del expresidente Mr. Don. ¿De qué se estaría tratando todo esto? En un radical cambio frente de su antecesor, el gobierno de Mr. J relajó levemente las restricciones de negocios entre el país estadounidense y Venezuela. Este martes el país estadounidense habría autorizado las transacciones con el régimen de Nicolás que sean necesarias para operar con puertos y aeropuertos en ese país sudamericano. El Departamento del Tesoro también habría emitido la licencia 30A que permite tratar con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA de Venezuela. Esta disposición tenía un veto desde mediados del 2019 cuando lo impuso el gobierno de Mr. Don. A pesar de lo anterior, la licencia no avala a que se realicen transacciones o actividades relacionadas con la exportación o reexportación de diluyentes directa o indirectamente a Venezuela, los cuales son claves para el gobierno venezolano, pues están relacionados con el petróleo. Tampoco será viable realizar transacciones con personas o entidades objeto de sanciones del gobierno estadounidense. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Esta es la primera medida de Mr. J, quien asumió el poder el pasado 20 de enero, con respecto al régimen de sanciones a Caracas instaurado por Mr. Don. El plan del exmandatario incluía a presionar la salida del poder del mandatario Nicolás, cuyo gobierno es desconocido por Washington y una decena de más de 50 países de la región y el mundo. Estas son
Las noticias de hoy. Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, ha dicho a la AFP que esto muestra una intención revisionista. La licencia es una primera señal de que hay disposición por parte del nuevo gobierno estadounidense a revisar el ámbito de aplicación de las sanciones impuestas en los últimos años y aclarar así su alcance, para que el comercio y el transporte de personas por parte de compañías internacionales no sea visto por sus asesores legales como excesivamente riesgosa. Damos paso a toda la información de último minuto. Bueno, fundamentalmente el tratado tenía como objetivo responder a agresiones extranjeras a cualquier país de América Latina y en consecuencia permitir que si un país es agredido, el resto de los países de la región acudan en socorro de ese país agredido para enfrentar la agresión externa. Continuamos con la mejor información. Ahora, en el caso de Venezuela, no estamos ante una situación de una agresión externa propiamente dicha, sino que el tratado también establece que cuando hay una situación que dentro de un país que amenaza la paz y la seguridad del continente, pues los países pueden reunir y evaluar qué tipos de medidas tomar para, pues, de alguna forma responder. El gobierno de Mr. Don incrementó también las sanciones económicas a Caracas en enero del 2019, cuando Nicolás asumió un segundo mandato hasta el 2025. La batería de medidas incluye un embargo de facto al crudo venezolano, crucial para la economía de la otrora potencia petrolera. Eso sí, que Mr. J diera un giro en su visión frente a Venezuela no implica que haya sido un timonazo. Su secretario de Estado, Anthony Blinken, llamó brutal al dictador de Nicolás y ha dicho apoyar la presión contra su régimen al ser consultado sobre Venezuela durante su audiencia de confirmación en el Senado. Sin embargo, entre los aspectos a considerar de la política hacia Caracas, Blinken señaló un enfoque más efectivo de las sanciones estadounidenses. Nicolás, que rompió relaciones con Washington desde hace 2 años, ha manifestado que confía en tener canales de diálogo decentes con Mr. J. En un discurso, aseguró estar abierto a tener nueva etapa de relaciones con el país estadounidense, sobre la base del respeto mutuo al diálogo y la comunicación y el entendimiento, señores. Esto es lo que ha dicho el señor Nicolás. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Joe Biden firmó 17 decretos y directivas para poner en marcha su promesa de revertir con urgencia los 4 años de políticas de Donald Trump, una muestra de que Biden no quiere perder el tiempo para encarar las crisis del país. El gobierno de Mr. J da marcha atrás en normas adoptadas por Mr. Don. Han paralizado más de una docena de medidas adoptadas durante la presidencia de Mr. Don que socavaban la protección de consumidores. Los reguladores interinos del presidente del país estadounidense, Mr. J, no pierden el tiempo para deshacer las medidas favorables a Wall Street introducidas bajo el mandato del expresidente republicano Mr. Don, utilizando tácticas legales expeditivas. Información al instante. Biden revirtió la decisión del gobierno de Trump de que Estados Unidos abandone la Organización Mundial de la Salud. A mitad de 2020, Trump anunció sus planes para que el país abandone la OMS, acusándola de gestionar mal la pandemia de COVID-19, después de que surgiera el virus en China, y diciendo que no había hecho reformas muy necesarias. El director Anthony Fauci dirigirá la delegación de Estados Unidos en la OMS a partir de este jueves. Eliminar la prohibición de entrada a Estados Unidos desde países musulmanes. La prohibición de la entrada a Estados Unidos firmada por Trump solo 7 días después de asumir el cargo en enero de 2017 fue otra de las primeras políticas en ser eliminadas por el nuevo mandatario. Han eliminado o paralizado más de una docena de medidas polémicas adoptadas durante la presidencia de Mr. Don, que según los críticos socavaban la protección de los consumidores, debilitaban el cumplimiento de las normas y frenaban la capacidad de los inversores para impulsar cambios ambientales, sociales y de gobernanza. En lugar de embarcarse en el largo proceso de reescribir estas normas, las agencias han utilizado en muchos casos herramientas legales urgentes, según abogados, grupos de consumidores y un estudio de Reuters. Entre ellas se encuentran el retrato de las normas aún no aprobadas, la publicación de directrices no oficiales, la anulación de antiguas declaraciones políticas o la publicación de otras nuevas y la decisión de no aplicar las normas existentes. Estos cambios repentinos han hecho saltar las alarmas en el sector financiero, que tiene que adaptarse rápidamente a un nuevo régimen más estricto, y sientan
sentarían las bases para posibles desafíos legales en el futuro, según los grupos de presión y los abogados. El liderazgo demócrata en funciones para estas agencias se está moviendo muy rápidamente para hacer frente a los cambios de política desreguladora que se produjeron bajo el mandato de Mr. Don, dijo Quinn Jones, socio del bufete de abogados Straub & Stroms & Laban. El uso por parte de las agencias de las directrices y la reversión de las declaraciones políticas exige un cambio rápido para el cumplimiento por parte de las empresas, mientras que los republicanos por su parte sostienen que estas alteraciones crean una incertidumbre legal y podrían hacer que las empresas se retracten de los préstamos. El senador estadounidense Pat Toomey, principal republicano en el panel del Congreso que supervisa las agencias financieras, ha dicho en un comunicado que los cambios frenarán el crecimiento económico. Además, el hecho de revertir apresuradamente las normas y políticas sin pasar por un proceso de revisión oficial podría entrañar un riesgo de que se inicie el litigio, según Brian Johnson, socio de Alson y Bars y el subdirector de la CLOPS de la CFPB. Aún así, los abogados dijeron que están aconsejando a sus clientes que se adapten rápidamente, ya que es poco probable que los responsables permanentes cambien de rumbo. Sí, señores, estas son las noticias internacionales del momento. Continuamos con más información. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Porque vamos a cumplir con los agricultores, con los ganaderos, con los trabajadores, con los obreros, con los artesanos, con los pescadores artesanales. Vamos a cumplir con todos los maestros, los médicos. Y esta es una información de último momento del país de Ecuador hoy. Guillermo Lasso Mendoza es el nuevo presidente del Ecuador con 53% de los votos. El candidato por el partido Creo recibió la felicitación de algunos mandatarios de la región y agradeció la decisión de los ecuatorianos. Vamos a trabajar desde mañana junto con Alfredo Borrero en el proceso de vacunación. Amigos, vamos a trabajar con decisión para que todos los 17 millones de ecuatorianos, sin dejar a nadie atrás, nos beneficiemos con el cambio. Con el cambio de un país democrático, un país libre, un país próspero, un país de libertades, un país donde nadie tiene que tener miedo. Hoy de noche todos podremos dormir en paz y en calma. Con 99% de los votos escrutados, el Consejo Electoral de Ecuador confirmó la victoria de Guillermo Lasso Mendoza como el nuevo presidente del país sudamericano. Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos han usado su derecho a elegir y han optado por un rumbo diferente al de los anteriores 14 años en Ecuador, precisó el ahora presidente de Ecuador. Yo no llego con una lista de a quienes quiero perseguir ni ver en la cárcel. Yo quiero ver a todos los ecuatorianos libres, a todos, que no tengan miedo al gobierno, que no tengan miedo a disentir con el presidente de la República. El empresario registró 53% del total de los votos escrutados, mientras que su contrincante Andrés Arauz cerró las elecciones con 47.2%. Hoy es un día histórico en el que todos los ecuatorianos han decidido su futuro y han mostrado la necesidad de cambio, precisó el presidente durante su discurso de celebración. Le agradeció a Dios, a su familia y al pueblo ecuatoriano por elegirlo. Que expresen sus opiniones con libertad. Como lo he expresado muchas veces, no ingresé a la política para acumular ni honores ni riquezas. Ponte al día con la información. Como lo dije ya, ni para perseguir a otros, ni para ganarle una discusión a nadie. Solo me mueve el deseo de servir a todos, en especial a los más vulnerables. El candidato por el movimiento Creo señaló que se centrará en defender la democracia, los derechos de los ecuatorianos e hizo hincapié en su compromiso con las mujeres y niñas y la población LGTB y las poblaciones vulnerables. Y desde el 24 de mayo, como su presidente, me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional que continúe escuchando a todos, porque este proyecto será de todos ustedes, de todos los ecuatorianos. Desde hace años he soñado con la posibilidad de servir a los ecuatorianos para que el país progrese, para que todos podamos vivir mejor. Hoy ustedes han resuelto que eso sea así.
Bien, mis amigos, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del momento. Si te gustó toda la información, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios de lo que piensas de las noticias. Gracias y chao. Que iniciemos una época de encuentro en la que los 17 millones de ecuatorianos podamos trabajar juntos para lograrlo. Así como les pedí desde el fondo de mi corazón que nos apoyen con su voto, hoy les pido que me sigan acompañando